Carl Jung descubrió que los hombres que se abstenían de la intimidad durante 90 días experimentaban algo tan profundo, tan transformador, que cambiaba por completo su forma de percibir la realidad. Reportaban niveles sobrenaturales de enfoque y una presencia casi magnética que atraía a las personas, además de avances creativos que parecían provenir de otra dimensión. Pero esto fue lo que Jung encontró más inquietante. La mayoría de los hombres nunca experimentará esto porque tienen demasiado miedo de lo que podrían descubrir sobre sí mismos si dejaran de huir de su propia mente. Todas las civilizaciones antiguas sabían algo que hemos olvidado. Los espartanos antes de la batalla, los samuráis durante el entrenamiento, los monjes de cada religión, incluso genios como Tesla y Newton, todos entendían que tu energía más poderosa puede dispersarte en 1000 distracciones o concentrarse en algo que te vuelve prácticamente imparable. Carl Jung dedicó décadas a estudiar este fenómeno. Observó que ciertos hombres parecían poseer un nivel de enfoque, creatividad y presencia magnética casi de otro mundo, mientras que otros vagaban por la vida en una niebla constante de ruido mental y caos emocional. Lo que separaba a estos dos grupos no era la inteligencia, ni el origen, ni siquiera el talento. Jung descubrió que la diferencia se reducía a un principio fundamental: cómo dirigimos nuestra energía más primitiva. Encontró que cuando esta energía se redirige conscientemente, en lugar de dispersarse inconscientemente, no solo cambia lo que puedes lograr, cambia en lo más profundo quién eres. Pero esto fue lo que Jung encontró más fascinante. Esta transformación sigue un patrón predecible, con etapas y tiempos específicos que documentó en cientos de casos. El conocimiento existe. El mapa está claro. Sin embargo, la mayoría de los hombres nunca accederán a este poder, porque no están dispuestos a pagar el precio que todo guerrero, todo genio, todo maestro espiritual de la historia ha pagado. En este video, vas a conocer el plan exacto de Jung para redirigir esta energía. Te voy a guiar por las 3 fases brutales que todo hombre enfrenta y por qué la mayoría se rinde antes de experimentar la verdadera transformación. Descubrirás qué separa a los hombres que acceden a un enfoque y una presencia extraordinarios de aquellos que permanecen atrapados en ciclos de distracción y mediocridad. Al final tendrás el mapa, pero usarlo o no depende completamente de ti. Hay un cambio del que nadie advierte a los hombres. No llega con un anuncio dramático, ni con un gran despertar interior. Llega con el silencio. Cuando la búsqueda del sexo se detiene de repente, ya sea por decisión, rechazo o agotamiento, no se crea paz, se crea un vacío, y ese vacío desorienta. Un hombre podría esperar claridad o calma, pero lo que llega es una especie extraña de ingravidez, sin la persecución, sin los mensajes coquetos, sin la validación, sin la anticipación. El tiempo se estira. Los días se sienten diferentes. No hay recompensa a la que aspirar, ni un objetivo al que dirigir la energía. Y en ese momento, el ritmo que solía mantenerlo en movimiento comienza a romperse. Este es el primer silencio después de años de ruido. No un ruido externo, sino el zumbido de una orientación sexual constante. Sutil, no dicha, omnipresente. Moldeaba sus pensamientos, sus movimientos, incluso la forma en que se vestía o entraba a una habitación. Cuando desaparece, la maquinaria se desacelera, y es entonces cuando nota la quietud. Carl Jung hablaba de la libido como algo más que sexo. Es energía psíquica, y cuando esa energía ya no se expresa hacia el exterior, el hombre comienza a sentir que se acumula sin un lugar claro a dónde ir. Pero esto aún no es transformación, es solo el umbral, una pausa psicológica. Lo que ocurre después depende de lo que el hombre haga con ese silencio. La mayoría intenta escapar de él. Pocos son lo suficientemente valientes para quedarse dentro. Cuando el ritmo sexual desaparece, lo primero que se fractura no es el cuerpo. Es la persona, el yo social, la máscara proyectada que un hombre ha llevado tanto tiempo que ha olvidado que alguna vez fue una actuación. Durante años, tal vez décadas, esa máscara se formó a través de la búsqueda de ser atractivo, de ser deseado, de ser elegido. Sin esa dinámica, el ego comienza a desmoronarse.
Este colapso no se ve dramático en la superficie. No hay un trueno ni una ruptura visible. Es más silencioso que eso. Es la incomodidad repentina en tu propia ropa. La realización de que los chistes que solías contar ya no causan gracia. El vacío en el espejo que antes reflejaba a alguien que te gustaba. Jung entendía a la persona como algo necesario, un puente entre el yo y la sociedad. Pero también advertía sobre identificarse demasiado con ella, porque una vez que la máscara se convierte en el hombre, cualquier amenaza contra ella se siente como la muerte. Y cuando el sexo desaparece, esa identidad comienza a pudrirse. El hombre ya no recibe las mismas miradas, ya no realiza los mismos rituales. El circuito de validación se rompe. Este es el momento en que muchos hombres entran en pánico. Comienzan a aferrarse a viejos hábitos, viejas conquistas, soluciones rápidas, cualquier cosa para mantener viva la máscara. Pero para el hombre consciente, este colapso no es un fracaso, es una revelación. Le muestra cuánto de su identidad dependía de ser deseado. Y en ese espacio crudo, enfrenta una pregunta más profunda. ¿Quién soy cuando ya no me eligen? Una vez que la máscara comienza a agrietarse, los síntomas llegan de forma repentina, violenta y sin disculpas. No son lógicos, no son amables. Golpean como un síndrome de abstinencia, porque eso es exactamente lo que son. Para muchos hombres, el sexo nunca fue solo una liberación. Era regulación, gestión de dopamina, distracción emocional, una forma de sentirse deseado sin tener que sentirse vulnerable. Cuando eso desaparece, el sistema nervioso no se adapta con calma. Se revela. La rabia aparece primero. Estallidos, irritabilidad, reacciones desproporcionadas. Sentir que el mundo te debe algo y nadie te lo entrega. Pero debajo de esa rabia hay algo peor. Vacío. No el tipo poético, sino el frío. Los días se vuelven lentos. La motivación se seca. Nada parece emocionante. No es exactamente depresión, pero se le parece. Es el momento en que la mente se da cuenta de que sus drogas favoritas, la atención, la excitación y la aprobación, no van a volver. Entonces llegan los antojos, no solo de sexo, sino de los pequeños rituales que lo rodeaban. El deslizar en el celular, las fantasías, el coqueteo, la actuación. Estos antojos no tienen que ver con la lujuria, tienen que ver con el control. La mente quiere reafirmar su poder, quiere escapar del silencio, reiniciar el ciclo antiguo, sentir algo, lo que sea, que le resulte familiar. Carl Jung podría llamar a esto el regreso de la sombra. Las partes más oscuras y rechazadas de la psique emergen, no para atormentar, sino para integrarse. Pero la integración solo comienza cuando el hombre deja de buscar su antigua dosis y comienza a enfrentar la incomodidad por lo que realmente es. Una señal de que la verdadera transformación aún no ha comenzado, pero está por venir. Cuando se eliminan las distracciones, lo que queda no es paz sino exposición. La mayoría de los hombres cree que está evitando la lujuria al vivir sin sexo, pero la abstinencia no mata la lujuria, la arrastra fuera de las sombras. Y una vez que deja de expresarse, comienza a mutar, se vuelve más cruda, más honesta y mucho más peligrosa. Es aquí donde el hombre se encuentra con la bestia interior. No un monstruo, no un villano, sino una parte de sí mismo que ha pasado años intentando dominar o negar. La lujuria no trata solo de deseo. Está ligada al poder, al anhelo, a la vergüenza enterrada. Y cuando surge sin una vía física de salida, revela fracturas en el sentido de identidad del hombre. ¿Quién es él sin conquista, sin afirmación, sin ese pequeño vértigo de ser deseado? Junto a la lujuria aparece el miedo. No hacia los demás, sino hacia lo que está surgiendo dentro. Miedo a perder el control. Miedo a lo que la abstinencia podría revelar. Miedo de que sin sexo tal vez no sea nada. Y debajo de ese miedo se encuentra la herida más profunda, la masculinidad fracturada. El hombre se da cuenta de que gran parte de lo que llamaba fortaleza era simplemente una actuación socialmente recompensada. Pero el poder que creía tener dependía de ser visto, no de una verdadera soberanía. La sombra de Jung no es maldad, es poder no reclamado. Y para reclamarlo, el hombre debe dejar de fingir que está hecho solo de fuerza y virtud. Ahí comienza la integración, no reprimiendo esos impulsos, sino nombrándolos, apropiándose de ellos y negándose a retroceder. Al principio,
La soledad se siente como silencio, pero con el tiempo empieza a hablar. La mayoría de los hombres piensa que puede soportar estar solo. Confunden la soledad con libertad. Pero cuando la abstinencia se prolonga y las afirmaciones externas se apagan, aparece otro tipo de soledad. Una que no tiene que ver con la ausencia de personas, sino con la ausencia de uno mismo. Es ahí donde aparece el espejo, no el físico, sino el psicológico, el que refleja todas las preguntas que evitó durante años. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿He construido una vida verdadera o solo he reaccionado? Sin sexo, sin coqueteo, sin las distracciones de la validación egocéntrica, el hombre comienza a verse a sí mismo no como un actor, ni como un proveedor, ni como un protector, sino como una persona. Y muchas veces no le gusta lo que ve. La ambición se siente vacía, la fuerza como una actuación, la personalidad como un collage de expectativas y mecanismos de supervivencia. No es un fracaso, es exposición. Carl Jung escribió que la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar lo que realmente importa. En ese silencio, el hombre se da cuenta de que ni siquiera se ha comunicado eso a sí mismo. Ese es el punto de inflexión, porque solo cuando enfrenta ese reflejo, crudo, sin filtros, incómodo, puede comenzar a tomar forma algo más auténtico. Cuando un hombre corta el sexo, el silencio no solo expone debilidad, provoca rebelión. Al principio el cuerpo se apaga, no hay deseo, no hay fuego, pero con el tiempo, algo más antiguo se agita. No una necesidad emocional, instinto, la fuerza primitiva, enterrada bajo años de pulido social, disciplina y encuadre moral. No pide permiso, gruñe. Ahí es cuando la abstinencia se vuelve peligrosa, no para los demás, sino para el hombre mismo, porque la autoimagen que ha protegido, calmada, compuesta, racional, comienza a agrietarse. El hambre regresa, pero no solo por sexo, por riesgo, por peligro, por el vértigo de estar vivo. No es regresión, es confrontación. El hombre civilizado se encuentra con el animal enterrado y se da cuenta de que durante años no estaba trascendiendo. Sus instintos los estaba sedando. Jung advirtió que todo lo inconsciente aparece como destino. El deseo reprimido no desaparece. Mutua. Se filtra a través de los estados de ánimo, sabotea relaciones, secuestra pensamientos, pero cuando se enfrenta conscientemente, se convierte en combustible. El rebelde interior no quiere caos, quiere verdad, quiere poder recuperado de la vergüenza. Y la abstinencia, si se sostiene, se convierte en la prueba a través de la cual el hombre aprende a poseer esa fuerza sin ser poseído por ella. No todos los hombres sobreviven a esta fase. Los débiles recaen, los fuertes se transforman. La energía no desapareció, simplemente dejó de perseguir lo que nunca pudo satisfacerla. Lo que llamamos energía sexual es solo una expresión de algo más profundo. La libido, en el sentido junguiano, una fuerza psíquica, vitalidad en bruto, la voluntad de expandirse, construir, penetrar la realidad misma. Cuando un hombre deja de desperdiciarla en el ciclo de deseo y liberación, no desaparece, se vuelve inquieta. Y esa inquietud es sagrada. Al principio es insoportable. Quiere volver atrás, encontrar alivio, adormecer la carga, pero si resiste la caída, algo hace clic. Comienza a ver posibilidades en lugares inesperados. La disciplina para terminar lo que empieza, el impulso de construir algo duradero, el coraje de hacer lo difícil en lugar de lo fácil. Eso es transmutación. El sexo nunca fue la meta real, fue el atajo. La verdadera meta era intensidad, creación, conquista, reconocimiento, trascendencia. El sexo ofrecía un destello, el propósito da permanencia. Entonces empieza a reconfigurarse. La energía que antes buscaba cuerpos, ahora alimenta estructura, proyectos, entrenamiento, creación, legado. Jung escribió: la carga más pesada que un niño debe llevar es la vida no vivida de sus padres. Un hombre que no logra redirigir su libido termina viviendo a medias, nunca totalmente destruido, pero nunca completamente vivo. Pero aquel que aprende a dirigir ese fuego hacia adentro se vuelve peligroso de la mejor manera posible. Ya no solo se abstiene,
Está construyendo algo que ningún orgasmo podría darle jamás: inmortalidad a través del impacto. Cuando un hombre deja de gastar su energía persiguiendo mujeres, ocurre algo radical: empieza a construir. La sublimación en términos junguianos no es represión, es refinamiento. Es el proceso de canalizar impulsos básicos: sexo, ira, hambre, hacia formas elevadas: arte, liderazgo, disciplina, visión. El mismo fuego que antes lo consumía, ahora se convierte en combustible, pero solo si tiene la columna para sostenerlo. La mayoría de los hombres nunca llega tan lejos. Giran en círculos, desean, persiguen, descargan. El placer se convierte en su techo. Pero los pocos que resisten ese tirón, que enfrentan la tentación sin parpadear, acceden a otro tipo de poder. No poder sobre los demás, sino sobre sí mismos. Esa es la base de todo imperio. No solo imperios de tierra o capital, sino de carácter, de claridad, de dominio. La historia no recuerda a los hombres por cuánto consumieron, los recuerda por lo que construyeron. Y el plano siempre comienza igual: abstinencia de la obsesión trivial por lo esencial. Piénsalo como convertir el caos en arma. El impulso que antes lo distraía ahora es la corriente detrás de su estrategia. La tensión no desaparece, se agudiza. Cincela dirección en cada hora. Hace que sus decisiones sean más limpias, sus instintos más rápidos, su presencia más pesada. Por eso los hombres enfocados se vuelven peligrosos, porque el hombre que aprende a sublimar ya no persigue el placer, comanda la realidad. Y cuando eso sucede, todo se inclina hacia él, no al revés. Hay un momento en que la tormenta pasa. Después de los antojos, después de la rabia, después del trabajo con la sombra, lo que queda es orden, pero no del tipo impuesto desde fuera. Este es ganado, luchado, recuperado. La disciplina en esta fase no es solo hábito o rutina, es soberanía. Significa que el hombre ya no negocia con su naturaleza inferior. No necesita discutir con la lujuria ni rogar por enfoque. Simplemente actúa porque su energía ahora está ligada a algo más elevado. Antes de la abstinencia, el control se sentía como una carga, una jaula. Pero después de atravesar el fuego, la disciplina se convierte en libertad. No porque la tentación desaparezca, sino porque ya no tiene poder. El hombre la ve por lo que es ruido, y el ruido ya no dicta su ritmo. Es en ese momento, cuando deja de reaccionar ante cada impulso. El fuego sigue ahí, pero ahora arde bajo sus propios términos. Ya no es reactivo, ni volátil, ni está a merced de sus deseos. Tiene estructura, tiene orden, tiene dirección. Y cada acto de disciplina refuerza esa identidad. Jung dijo: en todo caos hay un cosmos, en todo desorden un orden secreto. Eso es lo que revela la abstinencia, no solo autocontrol, sino al hombre capaz de vivir sin estimulación constante. Cuando se controla a sí mismo, controla su tiempo, sus elecciones, su futuro, y ese control no solo lo transforma, también aterroriza todo lo que alguna vez lo controló. El deseo nunca muere. Esa es la mentira a la que la mayoría de los hombres se aferra cuando intenta matarlo. Pero la soberanía sobre los impulsos no se trata de hambre, se trata de separación. El hombre que se vuelve soberano no deja de desear, simplemente se niega a ser gobernado por lo que desea. Esta es una forma diferente de poder, una que no proviene de la negación, sino de la claridad. Puede mirar la belleza sin parpadear, puede sentir lujuria sin obedecerla, porque ahora conoce la diferencia entre elección y compulsión. La dependencia ocurre cuando el deseo se convierte en Dios, cuando un hombre empieza a creer que sin ella, sin la emoción, el contacto, el éxtasis, está vacío. Pero la abstinencia revela una verdad más profunda. No está vacío, está distraído. Debajo del ruido del anhelo, hay una voluntad esperando ser puesta a prueba, y ahora está en control. El hombre soberano no se avergüenza de su apetito sexual, lo estudia, sabe qué lo activa, qué lo distorsiona y cuándo dejarlo hablar, pero no se inclina ante él. Ese es el verdadero cambio. No es abstinencia como martirio, es abstinencia como maestría. Un contrato silencioso con uno mismo que dice: deseo, pero espero, siento, pero elijo. Carl Jung lo llamó individuación, el momento en que un hombre ya no está poseído por sus deseos, sino que se posee a sí mismo. Este es ese momento en que el deseo aún está vivo,
pero él ya no es su sirviente. Hay una diferencia entre un hombre que busca atención y un hombre que la atrae. Uno se proyecta hacia afuera, actuando para ser validado. El otro no dice nada, y sin embargo todo a su alrededor comienza a cambiar. Eso es magnetismo masculino y se construye en silencio. Cuando un hombre se desprende de la persecución sexual constante, ocurre algo curioso. Se vuelve inmóvil pero no pasivo. Su energía ya no se escapa, se consolida, se densifica, deja de perseguir, y esa ausencia de necesidad se convierte en presencia. Las mujeres lo sienten antes de que hable, porque lo que perciben no es encanto, es contención. La mayoría de los hombres intenta atraer mediante acciones, palabras, estatus, gestos, pero el hombre soberano no proyecta, irradia. Su contención no es represión, es selección. Podría moverse, pero no lo hace. Podría hablar, pero espera. Esa tensión, ese control, es precisamente lo que atrae a los demás. Es un tipo de fuerza que no puede fingirse. Solo aparece después de haber agotado la necesidad de aplauso, afecto y aprobación. No es que no desee conexión, simplemente no la necesita para sentirse completo. Esa distinción lo cambia todo. Carl Jung habló del ánima y el animus, lo femenino inconsciente en el hombre, lo masculino en la mujer. Cuando un hombre se retira de los deseos sexuales compulsivos, la polaridad se intensifica. Ya no sobrepasa. Se ancla y al hacerlo, atrae todo hacia sí. Esa es la atracción que una mujer no puede explicar, no porque él lo intente, sino porque no lo hace. El autogobierno comienza cuando un hombre deja de externalizar el control de su tiempo, su cuerpo, su mente. Ya no hay impulsos compulsivos dirigiendo sus decisiones. Ya no finge ser impotente frente al deseo. Este es el regreso al trono interior. La mayoría de los hombres nunca se sienta en él. Pasan la vida dando vueltas a su alrededor, gobernados por anhelos, distracciones y roles que heredaron sin cuestionar. Confunden el control con la conquista. Pero para gobernar el mundo, un hombre debe primero gobernarse a sí mismo. El trono no se trata de dominar a otros, se trata de autoridad interior. Es cuando la mente del hombre deja de interrumpirlo. Cuando la emoción ya no secuestra sus decisiones. Cuando ya no está en guerra con sus instintos, pero tampoco esclavizado por ellos. Aquí hay silencio. No insensibilidad, no aburrimiento, quietud. Y en esa quietud surge una claridad diferente. No la claridad de las respuestas, sino de la orientación. Sabe quién es, dónde está y a qué sirve. Jung llamaría a esto la integración del yo, la unión de sombra, ego y espíritu. No hace al hombre perfecto, lo hace completo. El hombre en su trono interior no reacciona, decide, no busca controlar, lo encarna. Ya no es el niño que busca permiso, es el hombre que se lo da a sí mismo, y a partir de ahí, todo lo que hace proviene de su centro. Jung nunca promovió la abstinencia permanente para todos. Más bien, veía los periodos conscientes de retiro como esenciales para el desarrollo psicológico, como un músico que debe dominar el silencio para comprender verdaderamente el sonido. El objetivo no es eliminar la sexualidad de tu vida para siempre, sino desarrollar una relación consciente con ella. Elegir cuándo, cómo y con quién expresar esta energía en lugar de ser impulsado por una compulsión inconsciente. Cuando eventualmente regreses a la intimidad física tras un periodo de abstinencia consciente, Jung observó que la experiencia es cualitativamente diferente. Se convierte en una expresión de conciencia en lugar de una fuga de ella, en conexión en lugar de consumo, en creación en lugar de agotamiento. Carl Jung entendía algo que nuestra cultura ha olvidado, que nuestra relación con la energía sexual es nuestra relación con la fuerza vital misma. Cuando dirigimos conscientemente esa energía, no nos disminuimos, nos descubrimos. El título de este video sugiere que cuando el cuerpo se silencia, el alma habla. Jung diría que no es que el alma estuviera en silencio antes, sino que no podíamos oírla por el ruido del deseo inconsciente. La abstinencia practicada de forma consciente y temporal crea la quietud interior necesaria para escuchar tu voz más profunda, la voz que conoce tu verdadero propósito, tus deseos auténticos, tu poder real. Y eso solo puede ocurrir cuando la abstinencia es elegida conscientemente, no impuesta por la vergüenza o el miedo. Como escribió Jung,
Tu visión se vuelve clara cuando miras dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. La pregunta no es si deberías practicar la abstinencia, sino si estás listo para descubrir lo que emerge cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a correr hacia quien estás destinado a ser. Si esta exploración de los conocimientos de Jung resonó contigo, piensa qué áreas de tu vida podrían beneficiarse de la contención consciente y la redirección de la energía. Recuerda, esto no se trata de privación, se trata de transformación.